prendan sus cámaras para poder vernos, poder conocernos un poco más. Tenemos acá hermanos de varias regiones del Ecuador, de Imbabura, Chincha, Guayas, Los Ríos, Azuay. Un momentito para ver acá. Entonces, como ya saben, la exposición del día de hoy es dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí. Y vamos a explicarnos un poquito de esto, ya que, como se les explicó, van a ser 8 exposiciones en total, 8 conferencias. La primera es esta que estamos acá presentando, dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí, en donde se va a presentar un poco de la historia acerca de cómo los movimientos homosexuales han hecho algo normal en nuestros países, en nuestras Buenas noches, comunidades. hermanos. Buenas noches, bendiciones. Como les dije, los que van ingresando, por favor, coloquen su nombre, entre paréntesis, coloquen la iglesia de donde nos visitan, allí mismo en el nombre, y si pueden, por favor, abrir sus cámaras. Entonces, la primera exposición es una historia, es un marco histórico de cómo hemos llegado al punto en el que estamos, y también conocer en qué punto estamos. La segunda exposición va a ser la homosexualidad desde un punto de vista científico, ¿verdad? Tratar de dar y de refutar los argumentos que muchas veces se nos explican acerca de la homosexualidad, si tienen origen genético, hormonal, cromosómico, psicológico, etc. La tercera exposición va a ser la homosexualidad desde un punto de vista bíblico, ver qué dice la Biblia, valga la redundancia, acerca de este tema, ver qué está escrito en la palabra del Señor. La cuarta exposición es acerca de si tiene redención la homosexualidad o no. De la misma manera, la quinta exposición es la segunda parte. Y las últimas 8 exposiciones que van a ser a partir del 9 de enero están basadas en dar un tratamiento, dar una ayuda desde el distinto punto de vista, tanto bíblico como terapéutico, para personas que estén presentando este problema de homosexualidad, ya sea dentro de la iglesia o chicos que nos puedan estar visitando, chicos que puedan llegar a nuestras congregaciones y tengan esta disputa, esta disforia dentro de ellos y necesiten esa ayuda de nosotros como iglesia, de nosotros como personas que fuimos liberados en algún momento de las cadenas del pecado. Entonces, ¿por qué quería explicar esto que básicamente ya hemos explicado con anterioridad? Es porque en nuestras primeras 2 exposiciones vamos a estar abordando puntos de vista más históricos, más científicos, ya que para poder ayudar a estas personas debemos comprender y conocer qué ocurre con ellos. Muchas veces simplemente queremos abordar a las personas homosexuales o con cualquier otro pecado sin comprender qué han atravesado para llegar a ese lugar. Entonces, nuestras primeras 2 exposiciones ciertamente van a estar basadas en un marco más científico, en un marco más histórico, para que nosotros estemos preparados también cuando los abordemos, ¿sí? Ciertamente la Biblia va a ser nuestra mejor herramienta, pero debemos estar preparados también en cualquier otro ámbito, en los ámbitos bíblicos, científicos e ideológicos, que es el que más se maneja hoy en día. Entonces, mi hermano Arley Galván, acá a la izquierda, mi compañero Arley, puede saludar para los que no te conocen, y va a estar presentando la primera parte de la exposición. Por acá también está nuestro profesor John Corán, algunos quizás sí lo conozcan más al profesor que a nosotros. Arley es de Cuba, estudiante actualmente de tercer año de la EQUEC, y va a estar dando la primera parte de la exposición. Entonces, Arley, los dejo todo para ti. Dios me los bendiga, hermanos. Bien, gracias, Kevin. Bueno, buenas noches con todos mis queridos hermanos, hermanas que se encuentran. Realmente para nosotros es un gran placer que nos apoyen, que estén aquí y que nos ayuden en este proyecto. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias, hermano. Bueno, en caso de que se me corte Kevin o algún otro hermano, me puede ayudar si se falla el internet o algo.
Ya les comparto. ¿Se ve la pantalla compartida, Kevin? Ya. Bueno, mis hermanos, que una vez más, buenas noches con todos. Sí, como bien Kevin decía, nuestro trabajo monográfico no busca realmente repudiar ni maltratar a nadie. Por el contrario, nuestro trabajo lo que queremos llegar es con mucho amor y con la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas o aquellos jóvenes que estén cuestionando su sexualidad. Sabemos que teniendo como principio siempre que la humanidad fue creada por nuestro Dios desde el principio, como vemos bien en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, que hombre y mujer los creó. Tristemente, estas verdades han sido como que anuladas, estas verdades han sido como que opacadas, deslumbradas desde algún punto de vista psicológico, desde el punto de vista de algunos grupos seculares que tanto daño están haciendo. Queremos que nosotros en este momento también con este estudio o este pequeño estudio monográfico, que la iglesia no vea de esta forma, sino que la iglesia vea que bajo el consejo, la consejería bíblica, teniendo siempre como la palabra del Señor como referencia, facilitemos la transformación para aquellos jóvenes o aquellas personas pecadoras que están afrontando este tipo de problemas. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que para la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Para nuestro Dios siempre va a estar obrando en aquella alma de aquel ser pecador mediante el poder del Evangelio, como el apóstol Pablo nos enseña, y transforma siempre la mente y los corazones de las personas. Entonces les pido de manera muy humilde que me acompañen a orar para dar comienzo. Oh Padre, gracias te damos por la vida, Señor. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, Señor. Gracias por tu amor que nos has hecho renacer a una esperanza viva, Señor. Gracias por tu misericordia que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo. Queremos que tú nos ayudes mediante tu Santo Espíritu, que seas tú guiándonos durante todas estas conferencias, mis hermanos también dándonos entendimiento para poder asimilar estos temas, Señor, y poder proyectarnos al mundo que tanto lo necesita. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das, y es en Cristo Jesús, tu Hijo amado, que te oramos y pedimos tu bendición. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, mi hermano, vamos a estar primeramente que todo dando unas pinceladas, dando un recorrido, cómo está nuestra sociedad actual, dónde es que estamos, qué situación estamos afrontando. Para nadie es un secreto que la realidad de la sociedad actual en el ámbito de las políticas de género están dañando mucho. No sé si existe un tema hoy día más polémico que este. Es un tema complejo, como muchos sabemos, y necesitamos demasiado esfuerzo para discernir este tema. Las ideas de ciertas minorías revolucionarias han transformado a fondo las mentalidades y costumbres de la mayoría de las personas en nuestra sociedad. Hay una presión constante de los medios de comunicación en el ámbito político y cultural en general. Entonces, vemos también que la aprobación del casamiento del mismo sexo ha crecido, a su vez ha disminuido la terapia de reparación o terapias de orientación, como se le llama. Hay un alto índice también de indolencia o no quieren las personas al estándar bíblico, no quieren aceptar la palabra de nuestro Señor, no quieren apegarse a la Biblia. No hay nadie dispuesto a abrazarlo. También tristemente vemos que supuestamente algunos eruditos modernos han buscado como que interpretar la Biblia a su manera para estar de acuerdo
con estos grupos también seculares. Y aunque esto nos parezca absurdo, hermano, en algún sentido de la palabra, aunque esta es la realidad en que vivimos. Y no podemos entonces hablar de ideología de género sin darle una definición. Acá les tengo en pantalla la definición según la UNICEF de ideología de género o perspectiva de género, que estamos hablando de lo mismo. Según la UNICEF, la perspectiva de género es una construcción sociocultural y es también un sistema de representación que asigna significados y valores por su sexo y edad a las personas que son parte de una comunidad. Me gusta también con la definición que da el politólogo Agustín Laje, argentino, y él da esta definición a la ideología de género, como que la desenmascara más todavía. Él dice, la ideología de género son ideas anticientíficas que, con fines políticos autoritarios, desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y tiende a explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Entonces podemos hacer nuestra pregunta, hermano. ¿Será que estas corrientes ideológicas nos pueden afectar? ¿O simplemente tal vez estemos exagerando al hablar de estos temas? ¿Será que puede afectar a nuestra familia, a nuestros hijos? Para que nos hagamos una idea del alcance que tiene estas corrientes, vamos a estar viendo unos ejemplos y vamos a señalar algunos puntuales, como por ejemplo, ahí como tienen en pantalla, en Navarra, España, vemos que se utiliza un programa que promueve la educación, pero que la educación en igualdad y la afectiva sexual de los escolares en Navarra. Este programa se llama Escolai. ¿Y qué ha hecho esto? Bueno, según este programa, es una orientación que se le da a los niños de 0 a 6 años con referencia a su sexualidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que este programa, para explicárselo, es un programa que le enseña a los niños a buscar su curiosidad. O sea, una curiosidad sexual, una curiosidad de juegos eróticos. Este programa ya se ha implantado. Curiosamente, hicieron como que un estudio en 16 colegios, pero desgraciadamente hasta la fecha ya este experimento de solo 16 colegios ya se ha expandido a centenares de colegios en España, por lo que muchas familias han protestado ya y están protestando. Pero lastimosamente este programa fue avalado por los técnicos de educación en este estado. Otro ejemplo que les traigo es un hombre de 52 años que se transforma en una niña de 6 años. Este hombre se llama Stefan Walsh. Es un hombre transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo. Este hombre estaba casado y a la edad de 46 años, Walsh abandonó a su esposa, abandonó a sus 6 hijos para vivir una vida o su vida, como dice él, entre comillas, o su verdadera vida, o la verdadera vida que se merecía. A este señor le hicieron una entrevista y él en la entrevista detalla la lucha que él tuvo por convertirse en mujer primeramente, después la lucha que él tuvo en convertirse en una niña de 6 años de edad. Entonces él conversa de lo alegre que él se siente porque él dice, tengo mamá y tengo papá en estos momentos. Y la hermanita que él tiene, una hermanita que sí es biológicamente una niñita de 8 años, le pidió que quería ser la hermana mayor. Tal vez nos preguntemos, bueno, pero hermano, el Señor quiere ser una niña de 6 ya. Pero el problema está, hermano, que esta ideología en Canadá, por ejemplo, estas leyes en Canadá, si usted no acepta o no está de acuerdo con estas personas que piensen de esta manera, con estos programas que se están implementando, usted puede ser acusado, usted puede ser multado o también lo señalan a veces de homofobia. Y la pregunta que nos hacemos es cómo está el mundo hoy día. ¿Qué pasaría si este señor de 52 años, que se cree una niña de 6 años, qué pasaría si aquí a 3 años él diga, yo soy una niña de 9 años y quiero tener una noviecita de mi edad? También tenemos que ir preguntándonos en estas maneras,
el terrible daño que le está haciendo a la sociedad. Otro ejemplo que le traigo es el reporte de la ONU, bueno, Organización de Naciones Unidas. Todos los años la ONU hace un reporte y el reporte de este año de la ONU es que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Esto fue lo que la ONU en su reporte Libertad de Religión o Creencia. Ellos acaban de publicar ese informe preparado por el rector Ahmed Shaikh. Entonces, este documento concluye que la religión en general y principalmente o particularmente el cristianismo es un enemigo de los derechos humanos, según la ONU. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las iglesias se oponen o se contraponen a los grupos LGBT, a estos grupos. Entonces, a la iglesia, al oponerse o no estar de acuerdo con estas ideologías, ya la ONU ha tachado a la religión cristiana como de enemiga de los derechos humanos. Ahí podemos ver también el largo alcance que viene teniendo o la ola que se viene hacia nosotros. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 25. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce cerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles son eternos, el poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necio en su corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen formada de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a sus impurezas en lujuria sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En el fondo, mis queridos hermanos, solo los cristianos sabemos o podemos ver la realidad en la que estamos viviendo. Solo nosotros vemos este caos y nos duele lo que está sucediendo porque hemos recibido la revelación de nuestro Señor, porque sabemos lo que es correcto según la palabra de nuestro Dios, sabemos lo que es correcto según la gracia de nuestro Señor. Este mundo, como dice la palabra del Señor, está expuesto a la ira de su Creador, ya que no lo quieren reconocer, ya que no quieren reconocer a su único Salvador, Cristo Jesús. El hombre se ha creado su propia autonomía. Bajo el concepto, el pecado como que ha puesto un telón en la visión del hombre y el hombre piensa que tiene autonomía en sí mismo. Y esto no es cierto, hermano. Hay dos autonomías en este mundo para reconocerla. O está la autonomía de Cristo o está la autonomía de Satanás. O el mundo está bajo el camino del maligno o está bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y bajo el camino de Dios. Quisiera hablar un poquito también de las leyes internacionales de género, porque se han creado leyes internacionales de género. Aquí les pongo un ejemplo en la diapo. En Ontario, Canadá, se aprueba el proyecto Ley 89. Ahora y nos preguntamos, bueno, ¿y qué será el proyecto Ley 89? Bueno, en el 2018 se aprobó este proyecto que es conocido también como la Ley de Apoyo a la Infancia o los Jóvenes y Familias. Entre lo establecido en dicha ley se estipula que si un niño desea ser sometido a una operación para su cambio de género, sus padres se oponen, pueden ir multados o pueden ir a prisión. Y el gobierno de Canadá puede hacerse cargo se apodera de este niño y se lo puede entregar a algunas personas que compartan estas ideologías de género o esta liga LGBT. No les he definido LGBT. Bueno, LGBT es lesbian, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual y queer. También cuando tiene la Q al final. Pero ¿qué pasa también? Antes de llegar también quería también hablarle que en Inglaterra, que en España, Gales pertenece también,
han eliminado de los cuestionarios de los estudiantes, los cuestionarios estudiantiles, la palabra madre y padre, porque dicen supuestamente ellos que esto es una palabra ofensiva, o alguien puede sentirse ofendido porque le digan madre o padre. De igual manera en Francia se prohibió la palabra señorita, porque también esta palabra no tiene sentido para ellos o puede dañar a alguien. Viendo también las leyes internacionales, ¿qué tal con las leyes de nosotros, nacionales? ¿Cómo está nuestro Ecuador? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Les voy a citar acá también, por ejemplo, este proyecto quiso aprobarse en este año. La Asamblea lo subió al presidente del Ecuador en septiembre, en agosto de este año. Se implementó la sesión número 592. Una actualización del código, querían hacer una actualización del código orgánico de la salud, como se llama acá. Sí, exacto. En el Ecuador. Esto es consecuencia de lo que sucedió en mayo. En mayo, si miramos atrás, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le donó al Ecuador 44.6 millones de dólares. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin o una estrategia supuestamente humanitaria. Y a raíz de eso vienen estos artículos y estas leyes. Pero realmente, si nos preguntamos en el fondo, ¿esta emergencia era una emergencia realmente humanitaria o es algo que estaba detrás de la cortina? Gracias a Dios, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, vetó estos decretos, vetó estas leyes porque él consideró que no había nada de emergencia, supuestamente para el COVID, sino que hubo más de ideología de género que realmente lo que la OMS quería ayudar al Ecuador. ¿Por qué la estoy citando? Porque no se eliminó completamente. El próximo año, en agosto del próximo año, van a volver a presentar estas leyes también acá. Entonces, como tienen en pantalla, vamos a ir tocando algunos, les voy leyendo algunos puntos. Uno de ellos dice que sensibilizar y capacitar al personal de salud para que, en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes, se implemente el paquete inicial de servicios mínimos, PINS, salud materna, complicaciones materno-neonatales, acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro y atención posterior al aborto, prevención ITC, VIH y manejo clínico de violencia sexual. También en este decreto, el número 592, el artículo 201, miren lo que decía, emergencias obstétricas. O sea, serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que se comprueben en la salud del materno fetal. La sesión pleno también aquí nos la tienen. Vemos otros artículos más que nos dice que el Estado garantizará el derecho de todas las personas con decisiones libres e involuntarias y responsables sin coerción o violencia ni discriminación y salud reproductiva y disponer de información sobre los derechos. Estos derechos consagrarán en política de salud sexual y salud reproductiva. Su ejercicio se realizará a través de programas de servicios integrales y basados en evidencia. Las políticas y programas de salud sexual y la salud reproductiva garantizarán el acceso universal de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y acciones y servicios de salud que aseguren igualdad y no discriminación, enfoque intercultural de género intergeneracional y contribuirán a erradicar conductas de riesgo y violencia y explotación sexual. La educación sexual plagada también de ideología. El artículo 115, ahora revisamos atrás un momentico, y dice: la Autoridad Educativa Nacional y la entidad rectora encargada del deporte, educación física y recreación, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, el Consejo Nacional de la Igualdad de Género ente rector de las políticas públicas, inclusión económica, social y otras entidades competentes, elaborarán las políticas de programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia. Ahí estamos viendo establecimientos de educación a nivel nacional para la difusión y asesoría en la materia
salud sexual y salud reproductiva a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente de forma de violencia, VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Vemos también acá que este artículo nos está mostrando. Ahí les dejo, no leí la parte final, dice que el fomento de la paternidad, la maldición responsable, erradicación de la forma de explotación sexual y discriminación. Vemos que todos estos artículos eran supuestamente una ayuda una ayuda humanitaria para lo del COVID. Supuestamente se iba a subir esto y realmente cuando usted empieza a leer estos artículos y estas leyes, hablan más de género, hablan más de libertad sexual, hablan más de apoyar un aborto, hablan más de todo menos de una ayuda realmente para el COVID-19. O sea, que uno de estos artículos decía que un adolescente, para explicarle, un adolescente se quería iba a hacerse un aborto, el médico estaba en obligación o está en obligación de hacérselo. En caso de que el médico no quiera hacer este aborto, puede ser sancionado, puede ser multado. Siguiendo con Romanos capítulo 1. Espérense un momentico que se me fue. Siguiendo con Romanos capítulo 1. Dice que por consiguiente Dios los entregó a las impurezas y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura del Creador. Ya, amén. Habíamos leído eso. El versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. ¿Sí me escuchan bien, hermano? Que veo que se me frisa. Poco cortado los últimos segundos. Allá. Decía que de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces es posible, hermano, donde está destruido el orden espiritual, donde está caído el orden espiritual, es imposible establecer un orden moral para esta sociedad. Solamente Dios puede ayudar a arreglar estos problemas. Solamente nosotros, mediante la prédica del Evangelio, podemos dar frente y ser luz para las naciones y ser luz para la oscuridad que se nos viene, hermano. Y la pregunta que entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y para eso entonces dejo a mi hermano Kevin que siga con la otra mitad de la exposición. Ya, muchas gracias, Arley. Sí, escucharon bien todo lo que dijo Arley, no tuvieron problema de conexión. Puedes dejar de compartir la pantalla, Arley. Gracias. Muchas gracias a todos por haber estado acá el día de hoy puntuales. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Tenemos hermanos de distintas ciudades, distintas provincias acá de Ecuador, como dijimos al principio, Tungurahua, Azuay, Pichincha, Latacunga se me olvidó, Latacunga. Bueno, se me va la provincia de Latacunga. Cotopaxi. Cotopaxi, Tobías, gracias. Tenemos por aquí a Pedro de Cumaní, no mentira, Pedro está acá en Quito. Tenemos de distintos lugares, entonces, como decía Arley, esta agenda, ¿por qué estamos tocando temas como el aborto, ideología de género? Es porque esta agenda del homosexualismo incluye muchas cosas, no es solamente que, bueno, la homosexualidad es afirmada y ya, sino que todo lo que incluye la agenda es algo muy amplio, es algo bien grande, entonces por eso debemos comprender, uno, en dónde estamos parados con toda esta situación de la ideología, y dos, cómo llegamos hasta aquí, o sea, cómo hemos llegado a un punto en el que la homosexualidad, en el que estas ideologías se han vuelto tan normal para nuestra sociedad, quizás como iglesia no nos hemos dado cuenta, pero son cosas que actualmente en la sociedad
son muy normales. Voy a compartirles pantalla un momento. Entonces acá tenemos el contexto del mundo en los últimos 3 siglos. Como decía Arley, voy a seguir su misma lectura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto Pablo lo escribió hace 2000 años. Sin embargo, mucho de lo que acá está escrito lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad actual. Un momento. Tenemos acá que comenzar en el siglo XIX con Karl Marx y Friedrich Engels. Muchas de estas políticas ideológicas vienen de la izquierda en cuanto a lo político, vienen de la izquierda. Entonces tenemos que comprender un poco quiénes son estas personas, Karl Marx y Friedrich Engels. Son conocidos como los creadores del socialismo científico. Antes de ellos existía una idea, una noción del socialismo. Sin embargo, ellos fueron los que crearon como que un socialismo más real o más llevadero. Su socialismo o su política, su mentalidad, consistía en la lucha de clases. La burguesía, que es la clase dominante, en contra del proletariado, que es la clase dominada. Entre las ideas de Marx y Engels, bueno, específicamente de Engels, decía que en la antigüedad, antes de existir la familia, como nosotros conocemos, padre, madre, hijo, existían familias comunales, es decir, varias esposas de un hombre o varios esposos de una mujer. Conocemos lo que es la poligamia. Entonces, en este caso, tenemos también mujeres con muchos hombres. Entonces, eran familias comunales y en realidad estas familias supuestamente eran matriarcales, ya que a la mujer tener relaciones con varios hombres no se sabía de quién era el hijo, así que la matriarca de la casa era la que gobernaba, ¿sí? Entre las cuestiones, ellos promovían una libertad en cuanto a la mujer, pero realmente la mujer siempre fue excluida y los tratos brutales que recibieron durante los tiempos socialistas, del socialismo, del comunismo en la Unión Soviética, fueron crueles. Otras cosas que actualmente promueve la izquierda o el socialismo es la cuestión de la ideología de género. Sin embargo, el primer país en América, por ejemplo, en crear campos de concentración en Guanahacabibes, no sé pronunciar bien esa ciudad, allá, esa provincia allá en Cuba, fue Che Guevara, que irónicamente actualmente es uno de los símbolos de la izquierda socialista. Un momento, no se me pasa la diapositiva. Ok. En 1990 cae la Unión Soviética, ya que en estas luchas de izquierda, la gente de la izquierda y derecha, la gente estaba más interesada en cambiar un carro que en cambiar el sistema de gobierno. Se había organizado un poco mejor la economía y una persona a fuerza de trabajo podía adquirir sus cosas. Entonces el socialismo, el comunismo se quedó sin su militancia, ya no tenían el proletariado luchando en contra de ellos. Ya en el 89, como voy a explicar más adelante, cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, posteriormente cae la Unión Soviética. Entonces hubo muchos momentos, muchos movimientos. En este entonces el comunismo se quedó sin su militancia, por lo cual necesitó buscar una nueva militancia. ¿Y dónde las consiguió? En lo que ellos siempre habían sabido hacer, que era las luchas entre grupos. Antes era la izquierda, la burguesía contra el proletariado. Ahora comenzaron luchas indigenistas, comenzaron luchas ambientalistas, comenzaron luchas sexuales, luchas raciales y de género. Ya no se reclutaban obreros explotados, sino almas atormentadas. En principio de los 90, como estaba diciendo, en 1989 cae el muro de Berlín. Alemania Oriental y Alemania Occidental se rebelan, tumban este muro y se acaba esta división de países. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Alemania Oriental estaba gobernada
por la parte soviética, por la parte socialista, y Alemania Occidental estaba gobernada por Estados Unidos. O sea, en cuanto a ideologías, unos tenían ideologías de acá, de Estados Unidos, y los otros tenían ideologías de la Unión Soviética. Fidel Castro, que es uno de los comunistas más importantes que tenemos en América, bueno, que teníamos, ya murió, propuso, ya sabiendo que se venía a venir esta caída de la Unión Soviética, creó esto que fue el Foro de Sao Paulo en 1990, junto a Lula da Silva y otros presidentes, otras personas importantes en nuestro tiempo. En 1992 ya cae la Unión Soviética y como por arte de magia comienzan a surgir estos grupos, estas luchas de ahora ya no de clases, sino luchas raciales. Podemos ver varios grupos indigenistas, movimientos indigenistas en Bolivia, luchando en contra de la explotación que hizo España. Podemos ver en 1992 en Argentina, primera marcha del orgullo gay. Podemos ver sesiones de ecologismo popular en Brasil en 1992. En Venezuela, la intentona golpista de Hugo Chávez. En 1995, posteriormente, viene la cuarta conferencia mundial de la mujer. En dicha conferencia se promovieron muchas estas cuestiones ideológicas y se amplió un poco más esta agenda entre otros movimientos de lucha política, pero casi todos estos movimientos surgen inmediatamente tras la caída de la Unión Soviética. Ellos buscaron ahora un nuevo movimiento, un nuevo lugar o unas nuevas luchas, porque es la manera de la política que han hecho. Entonces aquí podemos ver la caída del muro de Berlín, aquí tenemos la foto del Foro de Sao Paulo, la caída de la Unión Soviética, un poco los movimientos indigenistas que movieron en el 92, y la primera marcha por el orgullo gay en Argentina en el 92, la intentona golpista de Hugo Chávez y lo que es la cuarta conferencia internacional de la mujer. Ahora, esta es parte de lo que es el movimiento socialista. Sin embargo, esta parte ideológica también está muy arraigada, si no en casi todo su aspecto, en el feminismo. Debemos comprender también qué es el feminismo. Según la RAE, el feminismo es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, cosa que realmente como cristianos estamos de acuerdo, sabemos que fuimos creados hombre y mujer y que fuimos creados con igual dignidad, ¿sí? Ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer son su creación, los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En parte el hombre estuvo durante mucho tiempo por encima de la mujer y en gran medida estuvo pisoteando los derechos de la mujer. Entonces podemos comprender esto. Son la primera ola del feminismo del siglo XIX, que se le llaman las sufragistas. Tenemos la segunda ola del feminismo, que se le llaman las marxistas. Y tenemos la tercera ola del feminismo, que se le llaman las radicales, que es la que actualmente estamos viendo en distintas marchas, en distintos movimientos. El movimiento sufragista luchó por el acceso de la ciudadanía para la mujer, su participación política y el acceso a la educación, que solo estaba reservado para los hombres. Anteriormente, la mujer era menor de edad durante toda su vida, nunca tenía derecho, no podía heredarle a nadie. Los hijos, la patria potestad de los hijos, era completamente el hombre, no podían acceder a la educación y ni siquiera podían votar. Entonces ellas lucharon por tener estos derechos legales, estas mujeres inteligentes. Uno de sus lemas era voto para las mujeres. Las mujeres en países democráticos no podían votar. Entonces se levantó un gran movimiento de mujeres sabias, mujeres inteligentes que lucharon por estos derechos y los ganaron. A base de lucha ganaron estos derechos, ganaron participación política, ganaron su voto. Para antes de la Primera Guerra Mundial, gran cantidad de países democráticos ya tenían a mujeres con derecho al voto y derecho a ciudadanía. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en todos estos países democráticos, las mujeres tenían derecho a voto y a su ciudadanía. Entonces tenemos el segundo movimiento, que es el movimiento marxista, que básicamente se puede entender como los marxistas o las marxistas en este caso, cuidando esos derechos que habían ganado posteriormente en 1940, 1960, velando porque no se les quitaran esos derechos que ellas habían ganado. Sin embargo, en este nuevo movimiento, en esta segunda ola,
ya se agregaba socialismo, ya se agregaba marxismo, y por eso podemos ver afiches como esto que decía ni patriarcado ni capitalismo. Estos eran los movimientos también, los lemas: machismo es fascismo, el divorcio es un derecho, libertad para elegir. Entonces ya no solamente eran derechos, sino también virtudes, como querían exigir el aborto, y muchas otras cosas más. Luego de este movimiento surgen las radicales. Se dice que este movimiento surgió en 1968 con el Mayo francés, que fue una lucha, por así decirlo, cuando estudiantes en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantaron ante el sistema, quisieron luchar en contra del sistema. Eran muchachos que habían nacido durante la guerra, que habían nacido posguerra, y veían muchas cosas en sus sistemas que no les agradaba, así que ellos decidieron ir a marchar. Entre las cosas que no les agradaban era la represión sexual que tenían. Uno de los objetivos de ellos era que los hombres pudieran estar en el campus de las mujeres, en los departamentos de las mujeres. En este tiempo se vio lo que fue la revolución sexual también. Muchas personas exigían su derecho a la sexualidad. Entre los pensadores del movimiento radical tenemos a Simone de Beauvoir. Ella escribió un libro en 1949 que se llama El Segundo Sexo, que es, como puedes decir, el Antiguo Testamento del feminismo. Una de sus palabras más importantes, ya lo voy a decir más adelante. Tenemos también a Shulamit Firestone, a Kate Millett, Silan Eisenstein, Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. ¿Por qué nombro todas estas personas? Porque realmente de ellos salen estas ideas que nosotros tenemos hoy en día, que podemos ver que el género, lo que se dice muchas veces, no se nace, sino que es simplemente una construcción social. Entonces tenemos a estas pensadoras que propusieron eso. Esta es una foto del Mayo francés allá en 1968. Esta persona acá es Simone de Beauvoir. Aquí tenemos a Shulamit Firestone. Y tenemos acá a Monique Wittig, que escribió un libro que se llama El cuerpo lesbiano. Shulamit Firestone escribió un libro que se llama La dialéctica del sexo. Y tenemos actualmente la más famosa entre el feminismo, que es Judith Butler. Ella escribió un libro que se llama Desenredando el género, o Destruyendo el género, básicamente, en su traducción al español. Y es como les dije, si el de Simone de Beauvoir es el Antiguo Testamento, el de esta mujer, Judith Butler, es el Nuevo Testamento del feminismo. Ella dice ya que el sexo y el género ya es lo mismo, básicamente eliminando la biología de todo lo que tenemos. Entonces, el feminismo sufragista, la primera ola del feminismo, exigía, ¿sí?, la eliminación del machismo, que era una verdad. El hombre oprimía y en muchas instancias oprime a la mujer. Sin embargo, el feminismo ahora, el feminismo radical, ya no exige la destrucción del feminismo, sino la destrucción del hombre como tal. Que esto viene siendo, si en las mujeres es misoginia, en el hombre es misandría. Ya no se exigen derechos, sino privilegios. Esta es algunas de las marchas del movimiento feminista. Somos malas y podemos ser peores. Machete al machote. Si nos organizamos, los matamos a todos. Entre otras cosas, el movimiento feminista en realidad, esto es en Argentina, es un movimiento muy agresivo, muy radical. Muerte al hétero. Muchas veces se ven esta frase: mata a tu papá, ¿sí? Entonces ya no es un movimiento que está luchando, y por eso se le llama feminazi, ya no lucha por los derechos de las mujeres, sino que lucha por privilegio y lucha por la destrucción del hombre. Como cristianos realmente no debemos tener ningún problema o nada en contra del feminismo verdadero, que exige que las mujeres y hombres tengamos los mismos derechos ante la ley. Algunos de los pensamientos de la feminista radical, por ejemplo, aquí tenemos Simone de Beauvoir. Este es el pensamiento más conocido. No se nace mujer, llega uno a serlo, que es como le decía, básicamente, el género, ¿sí?, mujer u hombre, es simplemente una construcción social que nos implantan nuestros padres, que nos implantan los doctores, que nos implanta el sistema, pero que básicamente simplemente es una construcción social. Shulamit Firestone, la feminista, tiene que cuestionar no solo toda la cultura occidental, sino también la organización de la cultura en sí misma, e incluso la propia organización de la naturaleza,
En muchas ocasiones vamos a ver a las feministas no solamente acusando al patriarcado como sistema opresor, sino a la misma naturaleza. 8:47, estamos bien. Sino acusando a la misma naturaleza. Keynes Millet dice que la institución principal del patriarcado es la familia, y por eso es que es tan importante comprender esto, porque el punto final, el punto focal del feminismo, del LGBT, de la ideología de género, es la destrucción total de la familia como sistema. ¿Por qué? Porque la familia es un organismo patriarcal, según lo que ellos dicen. Tenemos aquí a Sila Eisenstein. La institución de la familia, el matrimonio y los sistemas de protección legal y cultural que refuerzan la heterosexualidad son las bases de la opresión política de la mujer. Entonces, como le dije, su objetivo es destruir la familia. Y aquí, después de Simone de Beauvoir, tenemos a Firestone, que también es una escritora muy importante. Y entre sus ideales para quitar a la mujer la esclavitud de ser mujer, dice que abolir la función reproductiva de la mujer, promoviendo la reproducción artificial, legalizando el aborto, que mujeres y niños sean independientes en cuanto a la economía, deben abandonar el capitalismo y adoptar el socialismo, destruir las condiciones culturales, hombre, mujer, adulto, niño, que mujeres y niños tengan libertad sexual para hacer lo que deseen. Y su propuesta para cómo sería entonces la organización familiar la podemos ver en este segundo párrafo. Al principio, en el periodo de transición, las relaciones sexuales serían probablemente monógamas, incluso si la pareja decide vivir con otros. Sin embargo, después de muchas generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volverá obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucrarían niños mayores. No lo sabemos. Esta escritora indica que no solamente el género es una construcción social, sino también la edad. Y por eso ella dice que ella exige los derechos a que los niños tengan libertad sexual, libertad económica, libertad desde pequeños, desde muy temprana edad. Entonces dice, el niño podrá elegir formar lazos de amor con quien él quiera, no importa edad o sexo. Por ello indica, si el niño puede elegir relaciones sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con niños incluirán tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir. Porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adultos, niños y homosexuales desaparecerían. Entonces, según ella, solamente habrá dos limitantes para mantener relaciones sexuales con niños. ¿Cuáles son estos dos limitantes? Uno, que el niño consienta, porque parece que ellos tienen capacidad mental, igual que un adulto, que les manipule y le diga que se va a acostar con ellos. Y dos, el límite biológico, que en este caso su ano o su vagina sean penetrables. Me disculpan las palabras, pero las ideologías que se están implantando para nuestros niños y lo que se quieren incluir en los proyectos de ley. Por eso se habla que un niño ya puede decidir. Y lo que explicaba Arley, que en Canadá, por ejemplo, si un niño quiere ser transexual a los 9 años y su padre no lo desea, su padre simplemente va preso y le retiran a sus hijos, porque la sexualidad ya no es una opción, sino un derecho humano, que voy a estar explicando más adelante. Otra recomendación de Firestone es que a los fines de que los niños no crezcan reprimidos sexualmente, sean los padres quienes los inicien en su vida sexual. De hecho, recomienda que la primera felación del niño sea practicada por su propia madre. Entonces, lo que se desea es destruir la familia. ¿Y de qué manera la destruimos? Uno, eliminando la pedofilia, y dos, eliminando los lazos padre, madre e hijo. Ya no existen. Ella propone familias comunales donde se escribe un contrato por 10 años, 10 personas pueden vivir, se reparten las tareas de la casa. Entonces está la parte por la cuestión feminista, ya hablamos del socialismo, feminismo, y ahora lo que es la homosexualidad. Primero, ante los ojos de Dios sabemos que siempre ha sido un pecado. Ante los ojos del mundo, de la sociedad, llegó a ser un crimen en un momento, luego pasó a ser un trastorno mental, por último, ahora, hoy en día, un estilo de vida que es promovido por distintos gentes. Es pecado desde Sodoma y Gomorra, desde que Dios creó al hombre y la mujer, como dijo Arley, no Adán y Eva, no Adán y Esteban, como muchas veces vemos por allí en memes. En Inglaterra, desde 1533, la homosexualidad fue un crimen. Luego de la Revolución Francesa se eliminó como crimen, pero en 1857 este doctor Ambroise Auguste Tardieu estuvo estudiando y creyó que la homosexualidad podía ser una patología hereditaria.
Luego, a partir de 1930, con Sigmund Freud, se consideró un trastorno mental. Él propuso el síndrome de Edipo y el síndrome de Electra, que fue promovido posteriormente. Decía que la homosexualidad era un trastorno de la infancia. Ya en 1973, en el DSM, que es la cuestión de la Asociación Americana de Psicología, en donde están el manual de trastornos mentales, estas son siglas en inglés. En 1973 se elimina la homosexualidad como un trastorno. Hay que entender que no se eliminó por cuestiones médicas, no se eliminó por cuestiones científicas, no se eliminó por investigaciones, sino por la presión social. En 1969 hubo disturbios en Stonewall, en Estados Unidos. Como les dije, antes era un crimen, entonces los bares gays eran lugares prohibidos. En estos lugares intentaron arrestar a unos homosexuales y vinieron varios días de marchas, de disturbios, en el que los homosexuales se rebelaron al sistema, porque ciertamente, a pesar de que no podemos promover la homosexualidad, tampoco podemos promover que se les hagan cosas malas simplemente por ser homosexuales. Y estas personas, al igual que las mujeres, fueron agredidas y maltratadas. También en su momento fueron pisoteados como personas. Entre las terapias de reconversión, como les dije, estaba el Che Guevara, que creó este campo de concentración, donde los homosexuales se metían allí para ser cambiados, pero eran golpeados y muchas veces asesinados. En la China de Mao Zedong, los homosexuales eran castrados y si reincidían eran asesinados. Y en distintos otros lugares los homosexuales fueron maltratados. Entonces, como grupo buscó un derecho y empezaron a marchar, pero ya de manera agresiva también, de manera radical, y fue tanta la presión política que la Asociación Americana de Psicología en 1973 eliminó la homosexualidad de su programa de trastornos mentales, de su lineamiento de trastornos mentales. Ahora, la ideología de género y esto de la homosexualidad se ingresó también a los campos de la medicina y de la psicología. Este es el caso del Dr. John Money, el caso de Bruce y Brian Reimer. Brian nació, bueno, esto lo voy a explicar más adelante. El punto es que a Brian le cortaron su miembro de pequeño por error, y el Dr. Money, que ya tenía esta cuestión de la ideología de género, dijo que el sexo es una construcción total, social, por ende, quitémosle los testículos al niño y hagámosle una vagina y que crezca como mujer. Él quiso demostrar que la homosexualidad, que el género, que el sexo es simplemente una construcción social. Esta niña fue criada como mujer, pero siempre se sintió un niño. Después de muchos problemas, a los 14 años le comentaron la verdad y él automáticamente se cambió su género, en este caso su sexo, porque él verdaderamente nació como un hombre. Pero esta parte la voy a estar explicando más adelante. Lo que quiero dar a entender aquí es cómo las ideologías no solamente se han incluido en las ideas, sino también dentro de la ciencia. Están plagadas actualmente de psicología. Como decía Arley, actualmente no es legal dar terapias reparativas, dar terapia de reconversión. Si un homosexual quiere ir a un psicólogo y le dice, ya no quiero ser homosexual, el psicólogo no lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque está prohibido. El psicólogo solo puede dar terapia afirmativa mediante la ley. Acá con nosotros tenemos un hermano que también es psicólogo y también nos estuvo asesorando en esta parte. Entonces, esto es ilegal ante la ley. Sin embargo, muchas personas han abandonado este estilo de vida. Pero lo que quiero decir es que la ideología se ha mezclado en la medicina, en este caso en la psicología, en la psiquiatría y en la sexología. Ahora tenemos varios grupos grupos muy importantes que están intentando promover la ideología de género, la homosexualidad dentro de nuestras constituciones. Por ejemplo, la ONU dice que la educación es un derecho por encima de las creencias religiosas, lo que Arley decía hace rato. Entonces, si la educación es un derecho por encima de las creencias religiosas, primero va la educación social o la educación que se nos imparte en la escuela que las creencias que podamos tener nosotros como personas. Actualmente la ONU ya se cree un gobierno mayor que los gobiernos, porque cuando dentro de un gobierno, por ejemplo, Argentina votó en contra del aborto, la ONU le dijo a Argentina, deben incluir el aborto, deben promover el aborto, deben legalizar el aborto. O sea, ya no son los países democráticos quienes deciden, sino que es la ONU.
Ahora, entonces, la educación es un derecho, según ellos, y está por encima de las creencias religiosas. Bien, si la educación es un derecho, debemos comprender que la educación también incluye educación sexual. No estamos en contra de la educación sexual. El problema es que esta educación sexual está plagada de ideología de género desde los 4 o 5 años en los lugares que se han legalizado esta educación integral, esta educación sexual, que es un derecho según la ONU. Se le ha incluido todas estas cuestiones a niños de 4 años. Un niño de 4 años se cree Superman, no porque se crea Superman va a ser Superman. Yo a los 10 años todavía creía ser Spider-Man. Entonces, no porque yo quisiera ser Spider-Man, deben decirme, sí, tú puedes ser Spider-Man. De la misma manera, estas educaciones incluyen eso y eso es lo que propone la ONU, la OMS y la UNICEF, que son también organismos de la misma ONU, siguen promoviendo exactamente lo mismo que la ONU desde distintos puntos de vista. La Unión Europea también promueve la ideología de género y tenemos también distintos gobiernos mundiales como Canadá, que hace poco aprobó 14.000 millones de dólares para promover la ideología de género en países latinoamericanos. Tenemos también grandes cadenas como Disney. No sé si llegaron a ver Toy Story 4. Este muñequito acá, que no es ni cuchara ni tenedor, representa a un hombre transexual que no tiene ningún género, ¿sí? No es ni cuchara ni tenedor, es decir, no soy hombre ni soy mujer, puedo ser lo que yo quiera ser. Y otro organismo muy importante es Planned Parenthood. Para los que no saben, es la clínica abortista más grande del mundo, con más de 60.000 clínicas a nivel mundial, que es el doble de lo que tiene McDonald's. Eso lo dice mucho Agustín Laje, que fue citado por Arley al principio. Entonces, todos estos grupos, todos estos movimientos están promoviendo la ideología de género a gran escala y ya es algo normal. Ahora nosotros somos los anormales. En países como Francia e Italia se han prescrito, se han colocado en las farmacias placebos para curar la homofobia. Es decir, nosotros, los cristianos, somos los enfermos y ellos son los que están bien. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vivimos en una sociedad actualmente que no solamente está perseverando en pecar, sino que está promoviendo el pecado y se está complaciendo con aquellos que pecan. Entonces, a través del socialismo, a través del feminismo, a través de la medicina, todo esto se van cruzando hasta que ya en los años 70, 80, 90, al 2000, se ha propuesto ya la ideología de género, se ha propuesto ya la sexualidad. En 1999 fue propuesta la sexualidad como un derecho humano. Ya la sexualidad no es una opción, sino un derecho humano. Es por eso que, por ejemplo, aquí tenemos al hermano Pablo Mena, disculpe que lo cite de ejemplo, hermano Pablo. El hermano Pablo tiene una niña de 14 años, ¿sí? Ya el hermano Pablo no decide sobre la sexualidad de su hija, sino que la sexualidad es un derecho humano y su hija es quien decide, aún viviendo en la casa del hermano Pablo, si puede tener o no tener relaciones sexuales. Entonces, eso es lo que ha propuesto desde 1999 la ONU y quiere ser implantado. El proyecto de la ONU es que antes del 2020 todos los países de América estemos ideologizados. Entonces, esto es para que comprendamos, como dijo Arley, en qué contexto estamos y cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que todos estos movimientos izquierdistas, cómo es que el socialismo, cómo es que el feminismo, cómo es que los lobbies LGBT actualmente mandan más que incluso los gobiernos. En Argentina, en Colombia y en Canadá se iza la bandera LGBT junto con la bandera del país. Hace 2 días quemaron esta bandera porque, según las constituciones de estos 3 países, la única bandera que era, en este caso, de Argentina, de Colombia y de Canadá. Básicamente estamos viendo cómo la ideología de género, cómo la promoción del homosexualismo, cómo la promoción del género como construcción social, ahora está por encima de nuestros propios gobiernos. Bueno, 9 en punto. Muchas gracias, hermanos, por haber estado acá con nosotros. Esperamos que les haya servido esta reseña. No les comenté, pero nosotros estamos escribiendo un material ya más amplio que vamos a entregarles al finalizar las 8 conferencias, una especie de libro, una especie de programa o manual,
como le quieran llamar, en donde tendrán esta información de manera más ampliada y podrán ser utilizadas en sus congregaciones y podrán ser compartidas con otras congregaciones que la van a necesitar. Es necesario que como iglesia comprendamos todos estos términos, comprendamos lo que es el LGBT, comprendamos lo que es la ideología de género, comprendamos lo que son tantas cosas que son normales para el mundo y que muchas veces como iglesia nos quedamos detrás, no comprendemos lo que está pasando con el mundo. Entonces, voy a hacer una oración para culminar y los que tengan algunas preguntas, algunas sugerencias, nos las pueden hacer. Y los que necesiten irse, creo que todavía tiene una actividad ahorita a las 9 en punto también, entonces se pueden retirar. Vamos a orar, le voy a pedir al hermano Pedro, que nos está acompañando acá, que haga una oración, por favor. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este momento maravilloso, Padre, que tú has permitido, Señor, que estemos aquí reunidos, Señor, para escuchar, Señor amado, muchas cosas que están aconteciendo, mi Dios bendito, en el mundo, mi Dios. Ya que el ser humano, Padre amado, quiere poner reglas, Señor amado, y violar las leyes que tú has plasmado desde un principio, Señor amado, y que quieren hacernos ver, Padre amado, las cosas que a tú no te agradan como algo normal, Señor amado. No juzgamos, Señor, pero todo lo dejamos en tus manos, Señor. Te pido también por los hermanos que tú has tocado su corazón para que sean ellos tocando este tema, Padre, para que ellos lo hagan, Padre, con ese amor, Papito Dios, y que lo puedan culminar, Señor, que lleve al cabo todo lo que tengan en mente, Señor amado, y que este material sirva para nosotros, Señor amado, poderlo impartir y poderlo explicar de una forma explícita, Señor. Te damos gracias por este momento maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Como les dije, gracias, hermano Pablo, por su saludo, hermano Emilio. Saludos, hermano Kevin. ¿Cómo está Carlito? Bueno, Carlos es nuestro hermano que nos ha asesorado en la parte psicológica de allá de Puerto Viejo. Bueno, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna acotación? Pueden hacerla. Yo quería preguntar algo. Buenas noches con todos. Buenas noches, Israel. Bueno, no recuerdo bien la cifra, pero ya se invirtieron, ya pusieron varios millones de dólares aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, para fomentar todo lo que es la agenda de género. Igual que en prácticamente casi toda Latinoamérica, ¿no? Y es curioso, justo este año, justo en época de pandemia, también, no sé si es que vieron cuando fue el Día de la Raza, me parece, también salieron siempre ha estado presente, pero es la primera vez que se llega al punto del vandalismo, digamos, por parte del indigenismo. Al igual que en Estados Unidos, donde está el Black Lives Matter, aquí ya se ha empezado a influir y a fomentar este tipo de actitudes de estos grupos minoritarios y demás. Entonces, digo, ¿será prudente nosotros como iglesia, no sé, ejercer algún cierto tipo de presión a nivel social, digamos, como marchas o demás? Yo creo que más que prudente es necesario. Es necesario que nuestra voz sea oída. Una de las cosas que decía uno de estos politólogos es que nosotros tenemos mayoría en cuanto a opinión. Lo que pasa es que no es lo mismo actualmente la opinión pública que la opinión publicada. Una cosa es lo que publican los medios digitales, los medios informativos, y una cosa es lo que realmente ocurre. Uno de estos ejemplos lo veíamos en Argentina, cuando esto del aborto. O sea, tengo que hablar del aborto y todo esto porque es una misma agenda, ¿sí? Y cuando se hicieron las marchas pro vida y pro aborto, las marchas pro aborto se enfocaban en donde estaba la gran cantidad de gente. Y la marcha pro vida se enfocaba donde no había gente. Entonces, ¿qué hacían ver a las personas? Los pro abortos son más, los pro vida son menos. O los homosexuales son más, los heterosexuales son menos. ¿Y qué hace esto? Ellos dicen, somos animales de grupo, ¿verdad? Hablando ellos evolutivamente, somos personas que estamos acostumbrados a estar en grupo. Ahora, si como grupo yo difiero de la opinión de los demás, me van a separar del grupo. Y como la opinión pública dice que la mayoría
apoya estas ideologías, si yo estoy en contra, me van a separar del grupo. Y muchas veces nos callamos porque pensamos que somos minoría, pero realmente somos mayoría. ¿Por qué crees que intentaron colocar estas ideologías de género ahorita en agosto, el 25 de agosto que entró esto en sesión de pleno? ¿Por qué? Porque las iglesias están cerradas, las iglesias no están opinando actualmente, todos estamos por Zoom, ya los centros comerciales fueron abiertos, todos los lugares son abiertos, el único lugar que está prohibido estar en reunión es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos un grupo religioso, pero también somos un grupo político, tenemos ideas políticas. ¿Cuál idea política tenemos? Estamos en contra del aborto, esa es una idea política. ¿Qué otra idea política tenemos? Estamos en contra de la ideología de género. Entonces ellos saben que como iglesia no estamos a favor de eso y tratan de colocar todas estas cuestiones a escondidas porque saben que si los cristianos como movimiento, hablando en general, no, nos rebelamos no de ir a la guerra ni ir a matar gente, sino nos rebelamos, como tú dices, haciendo valer nuestra voz, se van a dar cuenta que somos mayoría. Se van a dar cuenta que tenemos también influencia en la sociedad. Solo que hemos estado callados durante mucho tiempo porque se ha dicho que el cristiano no debe inmiscuirse en la política. Bueno, Pero para sí, responder tu pregunta, Israel, creo que sí, sí. Kevin. Kevin, y bueno, respondiendo a la pregunta del hermano Israel, primero que todo estamos empezando, no queremos irnos a las calles y gritar y sacar pancartas, sino tenemos que comenzar primero con mucha oración, hermano, orándole al Señor que sea Él tomando el control de estas situaciones. Tenemos que capacitarnos nosotros primeramente como líderes de las iglesias, capacitar a nuestros miembros y capacitar a nuestros hijos para que también estén preparados y para afrontar esto que viene o que está suscitando en estos momentos. Entonces, mucha oración y mucha capacitación para afrontar esto. Gracias, hermanos. Mano Carlos, gracias Israel a ti. Mano Carlos Cruz está levantando la mano. Muchas gracias, hermanos. La verdad que estaba escuchando, muy bueno el trabajo que están realizando mis hermanos. Incluso cuando nuestro hermano planteó esta tesis, cuando pues la planteó desde esa perspectiva, me hizo analizar algunas cosas a mí que incluso en el trabajo secular estoy en el Ministerio de Educación y como psicólogo educativo pues me toca llevar un poco este tipo de situaciones y la verdad que me hizo analizar algunas cosas en su contexto dentro de como cristiano también no estaba realizando o no estaba viendo yo lo que estaba ejecutando porque mi trabajo, lógicamente el Ministerio de Educación lo que hace es defender toda esta situación y tolerarla, Entonces, yo desde mi perspectiva dije, no es lo correcto, hay que, como decía pues el hermano que ya lo dijo, hay una forma de pues, nosotros ponernos a hacer algo, una es orar, y la otra también es enfatizar en que no es lo correcto y guiarles también en la parte cristiana, y hacerles entender que debe existir el arrepentimiento, y lógicamente es algo que nosotros tenemos que entenderlo desde ese punto de vista, que hay salvación, que hay arrepentimiento, que lógicamente pues también vamos a hablarles con mucho amor, pero también vamos a hacerle entender que también hay un juicio, Entonces, mis hermanos, esa es la perspectiva. Les digo, me hizo ver mucho este tema, me llegó bastante porque son situaciones que a veces me llegan casos similares y tengo que tener mucho tino para poder abordar estas temáticas y lógicamente en mi trabajo pues no me voy a poner mucho del lado de la tolerancia de este tipo de situaciones, sobre todo aborto, sobre todo violencia sexual y este tipo de aberraciones que muchas veces puede ocurrir dentro del seno familiar y hay que corregirlas desde el ámbito preventivo también y sabemos que nosotros pues tenemos herramientas como cristianos para hacerlo. Gracias, hermano Carlos. Bueno, una de las cosas que a Arley, me imagino que por factor tiempo se le escapó también, es la cuestión de la afirmación transexual, ya en España, perdón, en Argentina, acá cerquitita, 3 países de distancia. En el 2018, Luanda fue el primer niño que cambió su DNI o sus cédulas por niña,
y ya posteriormente varios niños ya a partir de los 4 años están cambiando su género. Entonces ya desde esa edad le comienzan a meter bloqueadores hormonales, le comienzan a meter tantas cosas que en realidad van a afectar su salud más adelante. ¿Y por qué digo Argentina? Argentina está a 3 países, ya este año se aprobó en Chile, después de Chile viene Perú y atrás de Perú estamos nosotros. Entonces, para comprender que no están muy lejos estas ideas, no están muy lejos estos movimientos y no está muy lejos su influencia en el Ecuador. Por ahora, y gracias a Dios, estamos siendo bendecidos de que se vetó este proyecto de ley, pero como dijo Harley, dentro de un año, exactamente el 25 de agosto, lo van a volver a meter y hay que orar para que no sea aprobado eso acá. Y si es aprobado, pues orar porque básicamente lo que vamos a hacer muchos cristianos va a ser ilegal. Y bueno, qué bendición sufrir persecución por Dios y por Cristo. Pero vamos a hacer ilegal por aconsejar a alguien o por decirle a alguien que ser homosexual está malo. Va a ser ilegal. Va a ser ilegal estar en contra de las políticas de aborto. Va a ser ilegal estar en contra de toda esta agenda. Entonces, para que comprendamos la realidad en la que estamos. Si alguien tiene otra pregunta. Si me permiten, hermano, no tengo preguntas, sino más bien apoyando lo que decía el hermano que me antecedió en la palabra. Es un tema real que por años ha sido ignorado y realmente yo me siento muy complacido en que los hermanos que están participando, los líderes de algunas congregaciones, de los que hemos tenido la oportunidad de formar parte de este grupo, vamos a ser los que tenemos la tarea de difundir, al menos en cada una de nuestras congregaciones, porque es un tema real y que viene con fuerza, ¿no? Entonces, para eso debemos empezar nosotros desde la familia, porque el mundo tiene un ambiente totalmente diferente y nosotros como familia cristiana debemos de manejarlo a base de principios bíblicos para que nuestros hijos no tengan que ser fácilmente influenciados cuando ya van a la escuela, cuando ya están en la calle. Si logramos ese propósito, sería magnífico y una bendición de Dios. Es lo que quería decir y que, bueno, de alguna forma yo creo que Dios les ha iluminado a ustedes para que este tema sea tratado, primero para entender la realidad, porque hay muchos hermanos, incluso líderes, que como que el tema no nos atañe, sino que es algo que está afuera, pero en realidad no es así. Eso quería comentar nada más. Y yo tengo mi tiempo un poquito ocupado y desearles a todos bendiciones y muy buenas noches. Gracias, mi hermano Pedro. Bueno, hermanito, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche y quedan despedidos. Dios los bendiga y los invitamos a la próxima conferencia que es la homosexualidad desde un punto, desde una perspectiva científica. Entonces ya estaremos abordando este tema sobre un punto científico ya. Entonces nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Dios lo bendiga y gracias por estar. Que así sea. Muy buenas noches. Amén. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones, Paulito. Buen Que tema, Dios buen los tema. bendiga, hermanos. Muchas gracias por todo. A usted, hermanito. Gracias a todos, bendiciones, saludos. Bien, amén, bendiciones, gracias. Hermanos, una pregunta más. El video que se grabó, ¿a qué plataforma se lo va a subir? Todavía no lo vamos a subir, Israel. Bueno, Bueno. Gracias por todo.